para analizarlos como estructuras desde el punto de vista sísmico, nosotros tenemos que considerar que las estructuras, nuestros edificios y demás, son elementos que pueden vibrar. Y para que un elemento o un sistema pueda vibrar, necesitamos dos ingredientes o características principales. La primera es que tiene que tener elasticidad y la segunda es que tiene que tener masa para poder, digamos, absorber energía cinética. Entonces, con estas dos características, la elasticidad y la masa, nuestros sistemas van a ser sistemas que son susceptibles de que vibren, ¿está bien? De que respondan a ondas como la que estamos viendo acá, ondas determinísticas, esto es, una onda sinusoidal es una onda determinística que viene dada por una ecuación, o una onda aleatoria, que es la onda sísmica, que es una onda que tiene cualquier tipo de forma y que no responde a una ecuación determinada. Obviamente que las ondas aleatorias son mucho más complejas de analizar, prácticamente imposibles de prever. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, desde el punto de vista del sistema, es analizarlo como un sistema elástico, ¿sí?, con masa y elasticidad, y bajo ondas determinísticas. Entonces, ¿qué otra condición? Bueno, los grados de libertad son otra condición que tiene nuestro sistema. ¿Y qué es un grado de libertad? Bien, es la cantidad de coordenadas que yo necesito para poder situar en el espacio cada una de las masas. O sea, si tengo dos masas, si tengo una masa, tengo un grado de libertad, porque necesito un par de coordenadas, y si tengo dos masas, voy a tener 2 grados de libertad. ¿Está bien? Eso es básicamente alguna de las definiciones. Y después vamos a entrar en algunas definiciones como los modos normales de vibración, frecuencias naturales, etc. ¿Qué son los modos de vibración? Los modos son la forma que adopta un sistema vibrante cuando yo lo excito y lo excito con alguna frecuencia, ¿sí?, con algún movimiento oscilatorio. Entonces, el sistema va a adoptar determinada forma. Esa forma que responde a un movimiento oscilatorio armónico, ¿sí?, se llama modo, es la forma que toma el sistema. ¿Bajo qué frecuencia? Bien, bajo las frecuencias naturales, esto es, por cada una de las frecuencias naturales, por cada una de las frecuencias bajo la cual el sistema toma una forma armónica, una oscilación armónica, ¿sí?, esa frecuencia se llama frecuencia natural. De esas frecuencias puede haber frecuencias altas o frecuencias bajas. De esa frecuencia, la más baja de todas es la frecuencia fundamental. La llamamos así frecuencia fundamental. Entonces, la definición de la frecuencia fundamental sería la frecuencia más baja a la que un sistema, ¿sí?, se pone a vibrar con una onda estacionaria o con una forma oscilatoria armónica, permanente y estacionaria. Si yo no tuviera amortiguación en el sistema, lo pongo a vibrar y se queda vibrando, ¿sí?, con una onda estacionaria permanente. La frecuencia más baja para la cual se produce eso es la frecuencia fundamental. Y como ustedes saben, la inversa de la frecuencia es el periodo, esto es el tiempo que tarda un ciclo completo. Entonces, el periodo fundamental es el tiempo más largo para el cual se produce una onda estacionaria. Ustedes tienen ahí un esquema de una cuerda. Esto sería una cuerda, no sé, los que saben tocar la guitarra, por ahí capaz que les resulta más simple. Entonces, cuando ustedes pulsan una cuerda, la cuerda libre, ¿sí?, tomen la cuerda de la guitarra de un punto al otro, la cuerda libre tiene un tono que es el tono natural de la cuerda, ¿sí?
con la primera cuerda, qué sé yo, será un do, por ejemplo, pum. Ahora, si yo la corto por la mitad de la cuerda, la aprieto y la hago funcionar como esta, que está acá en el medio, perdón, el tono, ¿sí?, de la cuerda va a funcionar con la mitad de la elasticidad, y el tono, si está exactamente en la mitad, va a ser la misma nota una octava más arriba, ¿sí?, porque la frecuencia fundamental del do será 64 Hz y la frecuencia fundamental del otro do es 128, que corresponde a esta configuración. Y si pudiera apretarla en 3, voy a obtener el sobretono o el armónico, el segundo armónico. El primero es el do, el segundo es otro do, el tercero será un sol, por ejemplo, para los que saben tocar la guitarra. Entonces, dijimos, estas frecuencias más elevadas son los sobretonos o los armónicos superiores, y la frecuencia más baja a la cual se produce la onda estacionaria, esto es, la frecuencia natural, es el tono o corresponde al modo fundamental. Yo les traje acá, vamos a analizar esto primero. Entonces, la frecuencia fundamental, ¿cómo la puedo determinar yo? ¿Se entiende esto de la guitarra o del piano? ¿Alguno toca algo acá? ¿Sabe música? ¿Nadie? ¿Nadie toca ningún instrumento? No, por mi Nadie. parte no. Bueno, agarren la guitarra de un amigo y hagan esa prueba. Entonces, digamos, ¿cómo podemos determinar la frecuencia fundamental de un sistema elástico que tiene un resorte que viene dado por una constante K, ¿sí?, y una masa? Si nosotros estiramos la masa hacia abajo y la soltamos, entonces el resorte y la masa van a empezar a oscilar, y si no existiera ningún tipo de amortiguación, bueno, la forma oscilatoria que tienen responde a esta ecuación que tenemos acá, y que tiene esta ecuación diferencial, que es x igual a x seno de omega t más phi, ¿sí?, con una constante para la ecuación, que es omega cuadrado igual a k sobre m. ¿Está bien? Entonces, la frecuencia fundamental viene dada por 1 sobre 2pi por raíz de k sobre m. A nosotros lo que nos interesa es esto, no cómo se resuelve la ecuación diferencial. Nos interesa esta ecuación que está acá en azul. ¿Por qué? Porque el primer término, 1 sobre 2pi, es una constante, ¿sí? El segundo término, esto es la raíz esta, es raíz de k sobre m. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más fuerte, cuanto más alta es la constante del resorte, o sea, cuanto más duro es el resorte, más alta es la frecuencia a la que vibra el sistema. Y esto es bastante lógico. Si ustedes tienen un sistema mucho más rígido, o sea, con una constante alta, el sistema, frente a la misma excitación, va a vibrar mucho más rápido. Y a su vez, si aumentamos la masa del sistema, el sistema baja la frecuencia fundamental. Entonces, quiere decir que en un sistema oscilatorio elástico, la frecuencia fundamental viene directamente proporcional a la elasticidad, a la constante del resorte o a la elasticidad del sistema, e inversamente proporcional a la cantidad de masa que tiene. Yo acá les traje un aparatito, no sé si lo van a ver, a ver. ¿Lo alcanzan a ver ahí? Esto que yo tengo acá. ¿Ven ahí? Acá hay un aparato que tiene un palito con un coso acá arriba, una masa, otro palito medio y un palito más alto. ¿Lo ven ahí? Tengo ahí con fondo negro para que se vea mejor. ¿Lo alcanzan a ver? Bien. Fíjense qué pasa
si yo muevo esto con una frecuencia baja? Lo único que se mueve es el de arriba. Los de abajo prácticamente, el intermedio y este, lo único que hacen es copiar el movimiento. ¿Sí? Van y vuelven rígidamente. El de arriba, ¿sí?, tiene una forma de péndulo. ¿Está bien? Va y viene. Vamos a analizar nada más que si pudiera sacar esto. Bueno, vamos a analizar el de arriba. Este. Si yo lo muevo despacio, va y viene con esta forma, con una forma de péndulo. O sea, péndulo invertido, va hacia un lado y vuelve. ¿Está bien? Haciendo esto. Ahora, si yo aumento la frecuencia, o sea, esta sería, vamos a poner, la primera frecuencia fundamental, esta. ¿Sí? Ahora, yo no aumento la vibración, aumento y luego vibrar más fuerte. Fíjense, ¿lo alcanzan a ver ahí? ¿Alcanzan a ver Sí, que sí, empezó a vibrar el chiquitito este? Miren. ¿Lo ven? Lo voy a poner más cerca. Lo que pasa es que se me va de... se ve, profe, igual, ¿eh? ¿Sí? Entonces contéstenme. Ahí. Yo lo pongo a vibrar más fuerte y este empieza a vibrar como un péndulo, pero este tiene unas vibraciones a lo largo de la barra y la masa de arriba prácticamente está quieta, fíjense. ¿Sí? Miren. El del medio casi ni se mueve. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, sí, se nota. Bueno, ahí, a ver. Bueno, quiere decir que para una frecuencia baja, este que es largo, que tiene menos elasticidad, porque tiene una barra más larga, las barras son todas iguales, y estas masas son todas iguales. Entonces, para una frecuencia baja, este funciona como un péndulo, ahí, para esta frecuencia, y este prácticamente está rígido, ni se mueve, y para una frecuencia alta, el que funciona como un péndulo es el tercero, el más chiquitito de todos. ¿Sí? Podríamos decir que la frecuencia fundamental de este chiquitito es esta que estoy haciendo ahora. Vamos a poner que tenga, no sé, 2 ciclos por segundo. Y la frecuencia fundamental del más alto, capaz que es medio ciclo por segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que la frecuencia es inversamente proporcional, o sea, la masa en este caso es directamente proporcional a la elasticidad de este elemento, a la rigidez del péndulo. ¿Qué pasa ahora si yo le saco la masa a este? Le saqué la masa al grande. ¿Sí? Entonces lo hago vibrar así, con una vibración baja, y el tipo ni se altera, es como un palo, va y viene y no pasa nada. Para que esto tenga vibración, yo lo tengo que dar más, ¿ven? Ahí recién está vibrando como un péndulo invertido. ¿Lo ven ahí? Mucho Sí, más sí. alta es mucho más alta la frecuencia. Quiere decir que esta ecuación azul que tenemos ahí, cuando yo le bajo la masa, automáticamente la frecuencia natural del sistema aumenta. Ahora le aumento la masa y la frecuencia natural del sistema es mucho menor. La frecuencia es menor. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hasta ahí lo entendieron? Sí, sí, se entiende. Bien. Volvemos acá.
¿Qué es lo que nos está diciendo esto? ¿Por qué nos interesa a nosotros saber la frecuencia fundamental? Dijimos que el periodo es la inversa, ¿sí? El periodo es la inversa, o sea, el periodo, la frecuencia fundamental o el periodo natural son la frecuencia más baja a la cual se produce la onda estacionaria, está relacionada con el periodo natural, que viene siendo el tiempo más largo para el cual, ¿sí?, se produce esta onda estacionaria. ¿Qué quiere decir? El tiempo más largo el periodo más largo es el tiempo más largo que tarda en hacerse un ciclo. ¿Y por qué me interesa? Porque en el tiempo más largo, ¿qué le va a pasar al sistema? Se va a poder deformar mucho más, ¿sí? Porque tiene más tiempo para desplazarse. Entonces, a mí no me interesa cuánto tarda, a mí lo que me interesa es que sea el periodo fundamental. Por eso, cuando ustedes en estructural 2, ¿sí?, o en estructural de hormigón, no sé cómo se llama, análisis estructural 2, que ustedes vieron acciones horizontales, pusieron en la norma un factor que se llama T0, que es el periodo fundamental. Lo hicieron así cuando agarraron la norma y calcularon la fuerza que va a ir en cada uno de los pisos del edificio. Calculaban el T0. Ese T0 es el periodo fundamental que tiene su estructura. ¿Y de qué depende ese periodo fundamental? De las condiciones elásticas de la estructura y de la masa. Cuando ustedes agarran en la norma la ecuación del T0, la ecuación del periodo fundamental, tiene que ver las paredes que están en un sentido, el tipo de pórtico que tienen. Eso son las condiciones elásticas. Y después, las cargas en cada en cada nivel, son la masa a la que está asociada. Entonces, ¿por qué nos interesa el T0? El porqué de ese T0 es esta pavada que estoy haciendo acá con el péndulo, que es, a nosotros lo que nos interesa es básicamente saber cuál es la deformación máxima que va a tener mi estructura durante un sismo determinado. Y para eso necesito saber cuál es el periodo fundamental, porque está asociado a la frecuencia más baja y a su vez a los máximos desplazamientos. ¿Se entiende cuál es ¿cómo es?, la relación que hay? ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Sí, se Si entiende. no, si no, me paran y listo. Entonces, digo, si ustedes ven, no sé, cualquier aparato musical, ¿sí?, ustedes van a tener, acá tengo que admitir otro. Listo. Si ustedes ven un aparato musical, entraste en la clase de música, no sé quién sos, pero entraste en la clase de música. Cuando nosotros asociamos, ustedes ven un piano, como el que está ahí arriba. El piano de cola, vieron que tiene una forma de parte más larga y parte más corta. Si nosotros decimos que las frecuencias más bajas están asociadas a la menor elasticidad, suponiendo que las cuerdas son todas iguales en su masa, ¿sí?, en su contextura, claramente del lado de la izquierda van a estar los bajos, que tienen frecuencias más bajas, porque tienen las cuerdas más largas. Y del lado de la derecha van a estar los agudos, que son los sonidos que corresponden a las cuerdas más cortitas, ¿sí?, que es la que tiene frecuencias más altas. Entonces, en un ecualizador como que tienen ahí abajo, ustedes pueden ver que los sonidos más bajos están a la izquierda y los otros a la derecha, en coincidencia con el piano. Entonces, bajas frecuencias, sonidos bajos, ¿sí?,
sonidos bajos, y alta frecuencia, sonidos agudos. ¿Se entiende esto? Sonidos graves, sonidos agudos. Por eso el piano tiene esa forma, lo mismo que el arpa, que tiene las cuerdas largas y las cuerdas cortas, y eso te indica la frecuencia a la que vibran una vez que vos la pulsás. Vos la pulsás y la cuerda empieza a vibrar. Si vibra con frecuencias bajas va a tener sonidos graves. Si vibra con frecuencias altas va a tener sonidos agudos. Eso es básicamente cómo se relaciona esto que estábamos viendo nosotros acá con la música y con los edificios. Vamos para adelante. En los edificios pasa también lo mismo. Entonces, acá tienen ustedes un ejemplo de una especie de losa, unas vigas con una losa, y cómo es el primer modo de oscilación de este sistema, que tiene, es la forma que está arriba, y el segundo modo, la forma que está abajo. O sea, un modo es todo para abajo y todo para arriba, y el segundo modo es como si hiciera esto. Es uno para arriba y el otro para abajo. Hace esto. Entonces, si yo aumento la frecuencia, voy a hacer que el sistema pase de vibrar en este sentido, como una sábana, así, para arriba y para abajo, a vibrar así, por mitades. ¿Sí? Solamente aumentando la frecuencia. Fíjense qué pasaría si esa losa, que en realidad pasa eso, esa losa es la losa que tiene un equipo, un motor industrial grande, un rotor grande, ¿sí?, que está desbalanceado. Entonces, al estar desbalanceado, vibra y mueve la placa. Pero ese motor arranca desde 0 hasta 50 ciclos por segundo. O sea que pasa por 1, 2, 3, 4. Cuando pasa por la frecuencia 8,92 ciclos, o sea, cerca de 9 ciclos por segundo, el tipo va acelerando de a poco, ¿sí?, va llegando a la velocidad de funcionamiento, pero pasa por la velocidad 9 ciclos por segundo. Cuando llega a esa velocidad, la placa se empieza a mover así, muy fuerte, porque llegó al primer modo. Entonces, esa vibración del equipo y de la placa hace que en algún momento la placa se pueda llegar a romper. ¿Se entiende esta cuestión? Porque la placa empieza a deformarse mucho bajo la deformación del modo 1. ¿Se entiende? Yo pongo un motor que está excéntrico, que está desbalanceado, sobre una losa y lo hago salir desde 0 hasta 50. Cuando paso por 9 ciclos por segundo, que es la frecuencia del periodo fundamental, la losa ahí se empieza a sacudir toda. Si sigo, la losa se queda quieta, y cuando llego a 11, que es la segunda frecuencia, se empieza a mover con el segundo modo. O sea, pasa de vibrar así a vibrar más rápido y más cortito, pero así, con una panza para abajo en la mitad trasera y una panza para arriba en la mitad delantera. Hace esto y empieza a oscilar así. ¿Se entiende esto? Y a medida que voy aumentando la frecuencia del motor, la placa va a seguir vibrando con frecuencias más altas y con deformaciones más bajas. ¿Qué quiere decir esto? A la frecuencia más alta, más baja, perdón, al primer modo, está asociada las deformaciones más largas, más grandes, porque tienen que ver con este periodo, con el mayor tiempo que tiene la pieza para deformarse. ¿Está bien? Entonces, frecuencias bajas, hacemos esto, y esa masa se está moviendo mucho, pero despacio. Si yo le doy frecuencias altas, vamos a ver, hay una frecuencia alta ahí, cambia la forma de vibrar, ¿sí?, y las oscilaciones son mucho más rápidas,
pero con menos deformación. Entonces, a nosotros, desde el punto de vista estructural, no nos interesan las frecuencias altas, nos interesan las frecuencias bajas o las que están asociadas al primer modo, porque son las que producen las mayores deformaciones. Y eso está asociado a la mayor cantidad de esfuerzo. Cuanto más deformada está la estructura, más esfuerzos se están desarrollando. ¿Sí? En este caso lo mismo, acá tienen una estructura de pórtico que tiene un primer modo, que es en este sentido, en el sentido longitudinal, un segundo modo más rápido, casi al doble, que está en el sentido transversal, y hay un tercer modo que está en sentido rotacional, ¿sí? Va torsionando. Y un cuarto modo mucho más alto, que es como que se quiere la cosa. Hola, ¿sí? Frecuencia de vibración, o sea, hay un modo de vibración de deformación diferente según cada dirección de la estructura, porque Sí. no lo había visto hasta ahora, pero con este ejemplo veo que en un sentido y en el otro tiene dos frecuencias diferentes. O debería No, en no? realidad la estructura tiene digamos, la estructura es un sistema en 3D. ¿Está bien? Sí, Entonces, el sistema tiene un solo modo de vibración y puede ser en un sentido o en el otro. De hecho, el tercer modo de este ejemplo que está acá, fíjate que el tercer modo es torsional, rota en el sentido como si tuviera un eje plano, ¿está bien? Rota torsionando la planta. claro. Entonces, el primero es longitudinal, el segundo es transversal y el tercero rotacional. ¿Qué quiere decir esto? Lo que te está indicando esto es que la misma estructura tiene menos rigidez en el sentido longitudinal, porque la primera frecuencia que alcanza el primer modo es longitudinal. Tiene un poco más de rigidez en el sentido transversal y tiene mucha más rigidez en el sentido torsional. Eso es lo que está indicando esto. Por eso, alcanza a medida que vos vas variando. Imagínate que vos tuvieses el motor ahora acá arriba de esta estructura. A medida que vas pasando por la frecuencia, la estructura se va deformando o se va moviendo de diferentes maneras, con menos velocidad en el primer caso, y con mucho más a medida que vas subiendo la velocidad, se va a deformar transversalmente, pero mucho más rápido, o sea, con movimientos mucho más cortos. ¿Se entiende esto? Sí, pasa que lo que estaba mirando me llamó la atención que en el esquema se ve como que en el primer modo tiene mucha más deformación que en el segundo, en este caso, Está pero bien. en forma longitudinal no tendría más rigidez. No, en forma longitudinal se ve que la estructura, no sé cómo está ahora, no sé cómo estaba la característica. Lo que te dice esta estructura que en el sentido longitudinal es menos rígida que en el transversal. Claro, por eso, pero ¿qué serían? ¿Pórticos como si fuera una estructura metálica esto? Sí, suponete que Ah, fuesen pórticos. Lo que pasa es que yo no tengo ahora no me acuerdo las características de esto. Lo que sí, claro. No, porque yo lo miraba así como si estuvieran todos unidos, fueran todas losas, y en teoría, en sentido longitudinal, debería tener un poco más de rigidez que en el transversal. ¿O no, no? puede, si vos imaginate que tengas pórticos, imagínate que vos tenés un galpón, Sí, ¿sí? Y las columnas del galpón están puestas así, ¿viste? El galpón está ahí, y las columnas sí, miden, no sé, 60 por 20. En el claro, sentido longitudinal, cuando vos la tenés en el sentido longitudinal, vos tenés la rigidez de las columnas de 20. En el sentido transversal tenés los 60. Entonces, es mucho más rígido en el sentido transversal, aunque tenga menos pata. ¿Se entiende? ah, está bien. Sí, sí, Entonces, yo acá no están puestas las rigideces ni me las acuerdo. Pero básicamente lo que vos podés decir es, si el primer modo deforma en el sentido longitudinal, esta estructura tiene menos rigidez en el sentido longitudinal. ¿Está bien? Bien.
¿Se entendió esto, Alberto? Sí, Horacio, tengo una consulta. Sí. ¿No es peligroso o hay alguna forma de separar más los diferentes modos de vibración? Porque, por ejemplo, el modo 1 con el modo 2 es muy poquita la diferencia que hay de frecuencia para que agarre uno o el otro. ¿No es mejor que estén más separados, más notoria la diferencia? Es probable que sí. Lo que pasa es que en este caso no es que eso lo puede. Imagínate vos que yo quisiera, digo, bueno, 1,98, dos ciclos por segundo, 2 Hz, que son 2 ciclos por segundo, es el primer modo, el longitudinal. Ahora yo quiero separar el segundo modo, quiero distanciarlo. ¿Qué tendría que hacer para que me quede más distanciado? Intuitivamente. Aumentar la rigidez. Claro, aumentar la rigidez en el sentido transversal. ¿Para qué? Para que la vibración esa cambie, aumento el K en el sentido transversal y va a aumentar la frecuencia, o sea, lo voy a tener vibrando en frecuencias más altas, ¿sí? Con lo cual yo podría decir, bueno, le doy más rigidez a las patas, le pongo algún diafragma como para que impida el movimiento y sea más rígido, y de esa forma, en vez de tener 2,44 ciclos, puedo llegar a tener, no sé, 5 o 6 ciclos. Con lo cual, yo voy a salir de una frecuencia y voy a entrar en la otra mucho más adelante. Puede ser, ¿sí? Entonces, está buena la pregunta porque de esa manera yo, si bien las frecuencias responden a la estructura como está hecha, también es posible que modificando la estructura yo pueda modificar esa característica que es el periodo fundamental o las frecuencias naturales. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Una consulta, ¿eso puede servir en el caso de que nosotros cuando estemos diseñando tratar de que no coincida la frecuencia natural con la fuerza que se puede estar aplicando externamente? Por supuesto. Es lo que pasa si vos estás amacando a alguien, va y vuelve, ¿sí? Vos lo amacás y cuando volvió, el tipo lo volvés a amacar y lo volvés a amacar y cuando te querés acordar lo tenés, ¿viste? Por allá arriba en la hamaca. Bueno, ¿qué pasa si vos cuando viene lo frenás y le cambiás la frecuencia de la aplicación de la carga o bien le cambiás la longitud de la hamaca? Imagínate que vos pudieras hacer eso, decir, bueno, si yo sigo aplicando la misma fuerza, pero le cambio la longitud de la cuerda. Entonces, eso te va a cambiar la frecuencia, te va a modificar la elasticidad del sistema. En el caso que estamos viendo acá, si vos podés modificar la rigidez transversal de las columnas, podés tranquilamente modificar ¿cómo es? La rigidez y con eso la frecuencia y con eso la deformación. Porque vos vas a tener una fuerza, si no modificas la masa, la inercia que tenés arriba es la misma, entonces al ser más rígido, con la misma fuerza se deforma menos. Y eso hace que el sistema vibre con mucha más alta frecuencia. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo es esto? Podés hacerlo, podés manejarlo, podés cambiarlo tranquilamente y podés cambiar esas características, ¿sí? Tanto del primer modo como de los superiores. Por lo general, uno cambia los modos. En este caso es muy notorio que el primer modo está a 90 grados del otro. O sea que si vos modificas la rigidez longitudinal, no tiene por qué cambiar el segundo modo. Entonces, este caso es bastante notable, ¿no? Que vos puedas cambiar uno y no el otro. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno. Acá hay un caso parecido de una torre, ¿sí? Que es lo mismo. Entonces ustedes ven ahí diferentes formas de los modos, o diferentes modos de vibración. Es lo mismo. Entonces, los sistemas, acá viene la parte donde esto se analiza, y podemos vincularlo a otras cuestiones. Los sistemas, en general las estructuras, los edificios y demás, son sistemas amortiguados. ¿Qué quiere decir esto? Que no están vibrando siempre lo mismo. Si yo a este péndulo que está acá le aplico lo saco de equilibrio, le aplico una excitación,
va a vibrar durante un tiempo y a medida que va pasando el tiempo, cada vez las vibraciones son menores. Se va amortiguando. Y esto es porque la elasticidad del sistema, ¿sí?, no está independiente del resto de los componentes. O sea, tiene una amortiguación propia, ¿tá? Va y vuelve. Un sistema amortiguado, para que ustedes lo puedan visualizar, es la suspensión del auto. Cuando ustedes van en un auto y el amortiguador no anda, y el auto se inclina, imagínense que ustedes van a doblar con el auto y el amortiguador está roto. Por lo general el auto baja y el resorte que tiene ahí la suspensión lo hace volver enseguida. Y ustedes empiezan a hacer esto con el auto. El auto empieza a subir y bajar como si estuvieran en un Citroën. ¿Vieron? Que hace tuc, tuc, tuc. Bueno, van doblando. ¿Qué pasa con eso? Si la frecuencia esta de picar, vamos a decir, el auto empieza a rebotar y a picar, si esa frecuencia coincide con la velocidad del auto y entra en resonancia, el auto puede perder el equilibrio y vuelca, ¿sí? Cada vez el pique es mayor y el auto vuelca. Por eso cuando uno dobla sin amortiguación hay riesgo de volcar porque el auto se va a ir hacia un costado porque pierde adherencia con el pavimento. Entonces, en un sistema como este, la suspensión McPherson, por ejemplo, que tiene resorte y amortiguador, ¿qué pasa? El auto baja y cuando el auto baja, el amortiguador impide que el auto vuelva, ¿sí?, porque amortigua la salida del resorte. Entonces, tardará un ciclo, 2 ciclos o 3 ciclos en amortiguarse, pero se amortigua. ¿Está bien? Entonces, esa amortiguación se caracteriza o se mide en porcentajes. Un sistema tiene una amortiguación del 5%, por ejemplo, cuando en cada ciclo pierde el 5%, ¿sí?, de energía. ¿Qué quiere decir? Que si un sistema tiene el 5% de amortiguación, va a tardar 20 ciclos en parar. Si este péndulo para en 10 ciclos, quiere decir que tengo un 10% de amortiguación. En cada ciclo perdí el 10% de energía. ¿Sí? Volviendo a los autos, si alguno es medio fanático de los coches de rally o algo por el estilo y ven un auto de rally que salta, baja y queda ahí, quiere decir que el tipo, cuando bajó, subió y se quedó quieto otra vez. Parece que está ahí, ¿sí?, como si fuera arriba de un... no rebota nada. Bueno, eso es porque la suspensión del auto tiene una amortiguación crítica. En un ciclo volvió a quedar otra vez quieto, ¿sí? Fue y volvió y se quedó quieto. ¿Está bien? Entonces el resorte se aplastó, volvió y se quedó quieto. Eso se llama amortiguación crítica, cuando tenés un ciclo de amortiguación. Fíjense los autos de rally cuando salen así volando, caen y quedan aplastados y el tipo no se mueve. Imagínate que te pase eso con un Citroën de esos viejitos, de los 3CB, que vos caías y quedabas rebotándote una cuadra. Bueno, la amortiguación de eso sería casi un 5, un 10%, porque tardabas como 10 ciclos en volver a quedarte quieto. ¿Está bien? ¿Se entiende esta cuestión? Más o menos. Entonces, los sistemas amortiguados se caracterizan por eso, por perder energía a medida que pasan los ciclos. ¿Sí? Entonces, el sistema amortiguado lo podemos representar por esto que tenemos acá. Es una masa, un resorte y un amortiguador que tiene una constante C, que es, lo que hace es oponerse a la fuerza que hace el resorte, a la elasticidad del resorte. En función de cómo sea la relación entre C y K,
o sea, la amortiguación y la constante del resorte, en función de esa relación, va a ser el porcentaje de amortiguación que tenga nuestra estructura. En los edificios pasa eso, entonces el edificio se deforma, se vuelve a deformar, vuelve y va perdiendo energía que por lo general en el edificio es energía por deformación, o sea, el edificio se deforma y pierde energía, se vuelve para atrás y vuelve a perder energía. En esa ida y vuelta se van rompiendo cosas o masas y el edificio incluso va cambiando sus características físicas o sus características de rigidez. ¿A qué se denomina espectro de respuesta? Que esa es otra cosa que ustedes vieron en la norma. Ustedes calcularon, les hago una pregunta, ¿ustedes calcularon la fuerza sísmica con la norma, con el CIRSO 103? Sí, Horacio, lo calculamos en análisis estructural 2, pero no vendría nada mal refrescarlo de nuevo, O porque sea, vos, fue sobre el cierre cuatrimestre y fue medio rápido. está bien. Pero ustedes, cuando vieron el espectro de respuesta, el T0 y todo eso, no sabían ni de qué se trataba. Es más o menos así. Bien. Entonces, ustedes pasaron por unos grafiquitos que tienen una forma, sube, tiene una meseta y baja, que en medio se parece a este gráfico que está acá, que decían espectro de respuesta. Básicamente, el espectro de respuesta teórico es esto que tienen acá adelante. Básicamente, el espectro de respuesta es cómo espero yo que responda un péndulo como este, ¿sí?, frente a la acción de un sismo determinado. En el caso de la norma sísmica es el sismo de Caucete, ya lo vimos la clase pasada. ¿Está bien? ¿Cómo espero yo que responda este péndulo que tiene las características de mi edificio ante el sismo de Caucete y con distintos factores de amortiguación? Para amortiguación 0,01, 0,05, o sea, del 1%, del 5% o del 20%. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué responde el factor de amortiguación? Básicamente, el factor de amortiguación responde, uno, a la forma y al tipo de pórtico y al material con el cual estamos haciendo nuestra estructura, y otra, al suelo. No es lo mismo la amortiguación que tiene un edificio en arena que la amortiguación que tiene un edificio en roca. ¿Está bien? Entonces, ustedes van a tener que el espectro de respuesta depende del suelo. Ustedes tenían una curva en el espectro de respuesta que decía suelo tipo 1, 2 y 3, y después tenían espectro de respuesta para distintos factores de amortiguación, o para un factor de amortiguación del 5% y diferentes zonas sísmicas. Entonces, en base a eso, vos vas a decir, bueno, espero que mi edificio responda con una aceleración determinada. Esta aceleración que ustedes sacaban del espectro de respuesta en la norma, ¿qué es? Básicamente, ustedes sacaban una pseudoaceleración, una SA, una pseudoaceleración, que es básicamente lo mismo, es una aceleración, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que en un sismo determinado como el de Caucete, en un suelo determinado como el de la obra que ustedes tengan, y con un factor de amortiguamiento del 5%, por ejemplo, determinado, las masas del edificio, o sea, todas las cosas que están sobre la estructura, se van a acelerar con esta aceleración que yo saco. Entonces ustedes entraban por las abscisas, llegaban a la curva que les correspondía por el suelo y sacaban una pseudoaceleración. ¿Qué es eso? Básicamente, ¿cuál va a ser la aceleración que tengan todas las masas que están arriba del edificio a la hora que se produzca un sismo? ¿Se entiende cómo es el concepto? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces,
¿Por qué me interesa esa pseudoaceleración, esa aceleración de masa? Porque si yo estoy parado arriba del edificio y me acelero, en realidad la única forma de quedarme quieto es agarrarme al edificio, con lo cual la aceleración de mi masa la voy a ejercer, o sea, la fuerza, la masa mía por la aceleración mía, es una fuerza que yo estoy aplicándole al edificio. Recordemos que el sismo no tiene fuerzas externas, sino que es inercia. O sea, es yo muevo el edificio y la inercia es la que lo está excitando. Entonces, las masas van a estar aceleradas en los distintos niveles con esta aceleración que tienen estos gráficos de acá, en función del factor de amortiguación. ¿Qué quiere decir? Que si yo acelero cada una de las masas azules que están ahí, ese péndulo, voy a obtener una configuración como esta, que sería el primer modo de oscilación del edificio. Imagínense que a mi péndulo, que no lo tengo acá, ¿lo ven? Yo lo corro, le hago así, y si yo lo muevo de golpe, el péndulo va a querer quedarse ahí. Va a asumir esta deformación, la que corresponde al primer modo de oscilación. Y a partir de ahí va a empezar a vibrar, va a hacer esto. Entonces, ¿se entiende esto? Yo muevo el sistema, lo corro, ¿ven? El sistema está quieto. Vengo con mi sismo y hago. El tipo primero se quedó acá y después empezó a vibrar. ¿Está bien? Eso es lo que le pasa. Ahora bien, ¿cómo puedo representar eso yo de una forma física como para que qué sistema tengo que aplicar yo para que me represente esa deformación que tenemos acá? ¿Cómo lo puedo hacer? Bien, el sistema que aplica la norma es ponerle una fuerza a cada masa, en vez de hacer que el sistema, que se mueva el piso y el edificio se quede quieto, eso es imposible, para poder generar un sistema similar, un simil, una especie de pseudo estático, ¿sí? Que es el sistema que estamos aplicando en la norma. Entonces yo tengo que poner una fuerza horizontal a cada una de las masas, tal que, aplicada esa fuerza, me dé una forma parecida a esta. ¿Se entiende? Entonces, volvemos a mi péndulo. Lo muevo. Yo sé que el sistema hizo esto y después se puso a vibrar así y se va a amortiguar. ¿Qué me interesa? Me interesa la primera deformación. Digo, bueno, ¿cómo puedo hacer para representar esta primera deformación y ver qué esfuerzos le produce al edificio? Bueno, lo que puedo hacer es ponerle una fuerza acá, así, que equivalga al efecto sísmico. Y esa fuerza que yo le estoy aplicando a la masa, ¿sí? Acá arriba, tiene que ver con ¿qué? Con la masa y con la aceleración que toma esa masa durante el sismo. Entonces, ¿cómo saco eso? Y bueno, con el espectro de respuesta yo sé que todas las masas que tiene el sistema van a estar aceleradas con un valor, esa pseudoaceleración. La pseudoaceleración por la masa que hay acá en este nivel, en cualquiera de los niveles, me va a dar una fuerza que yo le voy a aplicar al sistema. Esta fuerza. ¿Sí? Y esta fuerza aplicada acá, arriba, donde está aplicada la masa, ¿está bien? Esto me va a dar la deformación que corresponde al primer modo de oscilación, que es esto que tenemos acá.
Por eso ustedes, cuando van a la norma, toman la fuerza, la reparten en niveles y la multiplican por la altura. Entonces tienen la fuerza total acá abajo, que es la fuerza de este nivel, más la fuerza de este nivel, más la fuerza de este nivel. Todas son fuerzas estáticas para nosotros, pero en realidad, para el sistema, son fuerzas de inercia. ¿Sí? Son cuánta fuerza hace cada una de las masas que está apoyada en el edificio en el momento de producirse el sismo. ¿Se entendió el concepto? Es al revés del viento. El viento, cuando actúa, es una fuerza que actúa sobre la superficie de cerramiento del edificio. Es una fuerza física. Hay fuerza. Ustedes agarran una lona, la ponen contra el viento y hay una fuerza que se activa. Si ustedes agarran, están en un sismo, no hay ninguna fuerza que actúe. ¿Está bien? Es inercia nomás. Entonces, el suelo que se corre de golpe y mi inercia a quedarme quieto, que es como si fuera una fuerza. Entonces yo estoy haciendo un sistema pseudoestático. No es un sistema real, es un sistema que es una especie de recurso, ¿está bien? Falso, pero que me sirve para saber cuál es la forma que va a tomar el edificio, cuál es la deformación máxima. Lo que me interesa a mí es la deformación máxima, porque va a estar asociada a los mayores esfuerzos. Entonces, ¿qué me interesa? Saber esta deformación, qué esfuerzo le produce el edificio, y a partir de ahí yo puedo dimensionar la estructura para esos esfuerzos que son los que le producen el máximo sismo a mi estructura ubicada en determinado lugar. ¿Se entendió el proceso? Sí, se entiende. Ok. Entonces, acá tienen ustedes cómo funciona estructuralmente un edificio. Básicamente, si ustedes lo analizan, el edificio funciona como si fuese una ménsula clavada en el piso, ¿sí? Con una fuerza horizontal, hay una carga, ¿sí? Una pseudocarga, porque esta carga no existe, entendámoslo. Entonces, esto es una simil carga que yo le aplico al edificio para ver cómo se va a deformar, y cómo es su respuesta frente al sismo. Entonces, lo primero que yo tendría que entender es qué es lo que a mí me interesa en un primer momento. Si viene un sismo, ¿qué es lo primero que a mí me interesa? Que el edificio se quede ¿cómo? Pregunto. Que se rompa en pedazos grandes. ¿Era? No. Está bien, sí, pero si yo quisiera ahora que el edificio, digamos, lo estoy resolviendo, pongo la fuerza. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Lo primero que tendría que verificar que haga el edificio. Que no le pase qué cosa. Si yo le pongo una carga acá y esto se me tumba, o sea, lo primero que tendría que verificar es que el edificio, ¿sí?, resiste el volcamiento. ¿Está bien? O sea que yo, poniéndole todas estas cargas acá, en este caso a la izquierda, tendría que verificar que el edificio resiste el volcamiento. ¿Cómo? No sé, con pilote, con lo que sea, el edificio no se me puede volcar. Lo segundo que tendría que verificar, ¿cómo? Sí. Sí. Exacto, sí. Porque en este caso, cuando vos analizás en un edificio, vamos a suponer que vos lo analices en la dirección, un edificio que no sea simétrico, que sea asimétrico, de planta rectangular, va a tener diferente rigidez, ¿sí?,
frente al volcamiento en cada una de las direcciones. Entonces, en uno va a funcionar supuestamente bien y en el otro puede ser crítico. Entonces, tenés que verificarlo en dos direcciones ortogonales. Eso es lo que indica la norma, ¿sí? Que el sismo tiene que estar verificado en dos direcciones ortogonales. En caso de los programas como el CIPE 3D, verifican todo el sistema como un aparato 3D, como un solo aparato. Entonces, lo ponen a vibrar. Yo desconozco cuál es el método que usa el CIPE, pero verifican los dos sentidos, ¿sí? Ahora bien, decíamos, la primera condición que tenemos que tener es que el edificio no se vuelque. Pero para que no se vuelque, la condición, ¿cuál tiene que ser? Si esto funciona como una ménsula, ¿cuál es el punto crítico de la ménsula? Imaginemos una ménsula. ¿Cuál extremo? ¿Cuál extremo? No, pero el punto crítico, si yo quisiera, imaginemos que yo tengo una ménsula metálica, una escuadra de esa, un estante puesto acá, una escuadra. Yo tengo una condición, que es que el estante se me quede derecho, que no se vuelque, pero ¿cuál es la otra condición fundamental? Que los dos tornillos de esto no se corten. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Ustedes tienen dos esfuerzos, flexión y corte en esta ménsula. Entonces, en esta ménsula, o en esta cualquiera, hay un esfuerzo que es la flexión y otro esfuerzo que es el corte. ¿Qué quiere decir esto? Toda la aceleración, toda la fuerza que se produce en el edificio, o sea, la aceleración de todas las masas por las masas, por el valor de la masa, me da una fuerza que es el corte horizontal, ¿sí?, a nivel de las bases. Entonces, un punto crítico en los edificios en zona sísmica son los troncos de las columnas, la unión entre la base y el resto del edificio. No se me puede cortar eso, porque si el edificio se me corre de las bases, se me corta, automáticamente colapsa. Entonces, ese punto es un punto fundamental. La primera verificación después del volcamiento es lo que se llaman en la norma el corte basal. Esto es la fuerza que produce toda la inercia de todas las masas del edificio. Eso es el corte basal. Ustedes en la norma van a ver que van a calcular una fuerza que se llama B0, que es ese corte basal. Ese corte, que después se distribuye en altura, ese corte es el que hay que utilizar para verificar las secciones transversales de los troncos de las columnas y los tabiques. O sea, que el edificio no se corte a nivel de la base. Y a su vez, ese corte basal debe resistirlo el empuje horizontal del suelo. Entonces, el edificio no se puede cortar, pero tampoco se puede correr. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, la primera verificación que nosotros tendríamos que hacer es, como ménsula, como flexión, que no se vuelque. Como corte, que no se desplace de los troncos y que no se desplace del suelo y que no se corten los troncos. Esas serían las primeras verificaciones que se tendría que hacer, básicas, como para poder resolverlo. Después vemos cómo funcionan los núcleos, o cómo funcionan los sistemas estructurales. En general, los elementos, todas las estructuras tienen, como ven ahí en estos esquemas, elementos rigidizadores. Esto es, en los edificios, si nosotros queremos rigidizarlo a nivel horizontal, frente a una carga horizontal,
Los elementos rigidizadores son los tabiques. ¿Está bien? Y los elementos rigidizadores en altura. Ahora bien, en planta, los elementos rigidizadores son, ven acá en los planos estos, son las losas. Por lo tanto, ¿cómo se va a enterar el pórtico que está acá que esta losa está funcionando? Y estos pórticos se enteran, los pórticos de los laterales se enteran, porque aparece la losa llevando la carga en cada uno de los niveles. Imagínense que las masas del edificio están apoyadas sobre la losa. Si yo tengo una pared, una pila de libros, lo que sea puesto arriba de esta losa, la única manera que el tabique se entere que hay una pila de libros es que la losa le transmita la fricción de los libros, ¿sí?, al tabique. Es la losa, o sea, los diafragmas horizontales, los encargados de transmitir la carga horizontal. Acá lo tienen en un ejemplo con tabiques perimetrales. Acá el tabique central. Acá los tabiques son perimetrales, ¿sí? Entonces, el esquema es un esquema de tabiques perimetrales o de muros exteriores, como dice ahí. Y entonces, la losa o la placa o el diafragma horizontal del entrepiso funciona como un elemento infinitamente rígido que envía la carga, la fuerza horizontal, desde la losa hacia los muros horizontales que están en el sentido de la carga. Si yo tengo una carga según X, acá, los muros que van a resistir son los que están pintados en X. ¿Está bien? Y cuando la carga está en Y, los muros son los que están pintados en Y. ¿Está bien? Entonces, los otros no juegan y juegan esos muros. ¿Se entiende la cuestión? Pero los que se encargan de mandar la fuerza o las cargas hacia los planos resistentes laterales son las losas. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, en este caso son pórticos. Es lo mismo, lo único que con pórticos. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Es fundamental, la losa es un elemento infinitamente rígido, pero la resistencia de toda la estructura está dependiendo de la ubicación de lo que sería el centro de rigidez. Esto es, ¿dónde está ubicado el tabique que resiste? En este caso, vamos a ver el ejemplo anterior, en este caso, la carga simétrica viene por la losa y pasa por el tabique que es simétrico. Entonces, el centro de rigidez y el centro de las cargas coinciden. En estos casos, coincide en los tres. Ahora, si nosotros tenemos los tabiques desplazados asimétricos, entonces el centro de rigidez de la planta está desplazado con respecto al centro de las cargas, que pasa por el baricentro de la losa. Imaginemos este caso. El centro de rigideces está aquí, en el caso C, y el centro de las cargas está en el centro de la losa. La excentricidad, o la distancia que hay entre los dos centros, es la excentricidad que le produce un efecto de torsión a la losa a la hora del sismo. ¿Se entiende esto? O sea, cuando venga el sismo, la inercia de las masas va a estar descentrada con respecto al lugar de resistencia que sería el tabique. Está descentrada. Entonces, cuando venga el sismo según I, acá va a haber torsión en la planta. La planta va a quedarse quieta en un sentido y en el otro va a girar, va a hacer esto, así. ¿Está claro? Sí, se entiende, se entiende. ¿Sí? Bien.
Entonces, acá tenemos diferentes configuraciones de planta en donde tenemos los núcleos centrales, ¿sí? Con algunas columnas perimetrales, pero básicamente el elemento que funciona como resistente frente a las cargas horizontales de los sismos es este núcleo central. Y está centrado en las dos direcciones. Quiere decir que acá es bastante improbable, prácticamente no va a haber torsión en la planta. Ahora, en este caso, cuando el sismo actúa en sentido X, hay una torsión importante porque el núcleo está descentrado. Que haya una torsión importante, ¿qué pasa? ¿Qué le sucede a esta planta si hay una torsión importante? La planta va a girar alrededor del centro de rigideces que está aquí y va a querer desplazarse más a medida que nos alejamos del centro. Quiere decir que este pórtico exterior va a estar sometido a mucho más esfuerzo que este pórtico interior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la planta va a querer hacer este movimiento. Entonces, el exterior va a estar sometido a mucho más esfuerzo. Entonces, se calculará el esfuerzo, el momento torsor que existe acá, con las fuerzas horizontales respecto de este punto, y eso nos va a dar una resistencia por esta excentricidad, que va a ser la fuerza que va a hacer este pórtico. ¿Sí? Entonces tenemos una acción, que es un momento torsor, y tenemos resistencias a la torsión, que son la fuerza que produce este pórtico y la fuerza que produce este otro. Opa. En este caso hay simetría en X y simetría en Y. Tenemos que asegurar, en el sentido de las Y, que las fuerzas lleguen a los tabiques. Esto es, que la placa funcione como un diafragma suficientemente rígido. Aquí hay tabiques distribuidos por toda la planta y aquí hay pórticos distribuidos por toda la planta. Entonces, acá hay un poco más de estas, de cómo se resiste el esfuerzo frente a la acción de la placa y frente a la acción de la inercia de los elementos que están sobre la placa. Esta es la manera de resistir en altura. Acá tienen ustedes dos ejemplos, ¿sí? De cómo funcionan los edificios o los núcleos centrales. Esto es un tabique y estas son las vigas de vinculación entre el tabique. Fíjense que estas vigas de vinculación son cortas y tienen una deformación muy fuerte. Esto funciona como, ustedes habrán visto en metálica, cómo funcionan las presillas. ¿Vieron las presillas en metálica? Confiesen. Si ustedes vieron cómo funcionan las presillas en una columna metálica. Buenísimo. Eso me encanta. Cuando yo digo presillas, ¿ustedes saben de lo que estoy hablando? ¿No? Díganlo, no hay problema. No, yo no. Son como cartelas, tipo cartelas, una cosa así, pero nada más que en la parte de la columna. No. Imagínense que yo tengo dos perfiles U, así, ¿sí? Pero los pongo verticales, y tengo una columna que está armada con perfiles U, y cada tanto le pongo una chapa de cada lado para unir los dos perfiles. ¿Se entiende? Como si fuera, imagínense que esto es un perfil U, este es otro, y esta, que estoy acá marcando, estos dinteles, en realidad son las presillas. ¿Sí? Es la unión que hay entre un perfil y el otro a cada lado de la columna.
¿Se ubican ahora? Bien. Eso se llama presilla. ¿Está bien? ¿Para qué utilizo yo la presilla en una columna? ¿Qué estoy transmitiendo? No. Está bien. Pero ahora yo tengo dos perfiles U que están en una columna, ¿no? Imaginemos que el perfil U los dos perfiles que están acá, se deforman horizontalmente, así. Hacen. O sea que yo le apliqué, imagínate que este péndulo es una columna hecha con dos perfiles U y yo le aplico una carga así. ¿Está bien ahí? Bien. Quiere decir que los perfiles estaban así, hicieron esto, así. ¿Cuál es el esfuerzo que transmiten las presillas? ¿Para qué me sirve la presilla? Es lo mismo que yo tenga los dos perfiles pegados sin soldar, que yo tenga los perfiles soldados con presilla. ¿Es lo mismo? Imagínense. Imagínense. ¿El esfuerzo de corte entre uno y otro? Bien, bien. ¿Quién fue el...? ¿Facundo, fuiste vos el que dijiste eso? Sí. Bien. Básicamente la presilla lo que hace es eso, es transmitir esfuerzo de corte. ¿Se acuerdan cuando nosotros analizábamos dos secciones a flexión y decíamos tenés un tablón y otro tablón? Y para que esto funcione, si vos pones un tablón arriba del otro, la rigidez que tenés es la suma de la rigidez de los dos tablones. Ahora, si vos lo clavás, el tablón, o lo pegás, entonces ahora la rigidez que tenés no es la suma, es la totalidad. Vos podés considerar a estos dos tablones como una sola pieza. Y el esfuerzo que producen los clavos es el esfuerzo de corte entre una sección y la otra. ¿Sí? Y para eso usábamos la fórmula de Collignon. Que si yo les digo a ustedes Collignon, nadie se va a avivar de quién es Collignon, pero si yo les digo Q por S sobre B por I, que algún nabo le dice quiero ser buen ingeniero, esa pavada que por ahí aprenden, seguro que se van a acordar, ¿sí? ¿O no? Bien, y cuando ustedes averiguaban, hacían Q por S sobre B por I, ¿qué estaban averiguando? ¿El esfuerzo de qué? ¿Qué tensión sacaban? Tau, el esfuerzo de corte. Claro. Entonces, tau es el esfuerzo de corte. Ahora, en vez de poner la vertical, la viga esa, o la ménsula, ponela, en vez de poner horizontal, ponela vertical. Y hace lo mismo, hace esto. Para que no se deslice un perfil respecto del otro, en este caso, para que no se deslice esta parte del tabique de esta otra, ¿sí? Vos ponés estos elementos, que son estos dinteles, que funcionan como presillas. ¿Está bien? ¿Puedo hacer así? Es decir, eso tiene que funcionar como una presilla. Quiere decir que esos elementos son cortos, muy rígidos, y tienen un esfuerzo de corte muy fuerte. Bien. Si esos elementos funcionan bien, la deformación del tabique es esta que estamos viendo. Si esos elementos funcionan mal, la deformación del tabique es así. Y se echan los dos para el mismo lado. Es como si articularas la presilla. Entonces hace esto. Y funciona como si fuera una presilla articulada y no transmite con ningún esfuerzo de corte. Entonces, acá lo tienen, en planta, ¿eh?
La presilla funciona, como dice Facundo, con esfuerzo de corte, transmitiendo esfuerzo de corte. ¿Está bien? ¿Y qué pasa? Cuando lo empezás a deformar, o la armás con estribos o la armás con cruces, como está acá, y esto vendría a ser un ensayo uno en uno, que es muy viejo, por eso la foto es tan fea, pero uno en uno, de cómo funcionan las presillas. Entonces, un sistema que está bien armado hace que estos dos tabiques funcionen rígidamente y sostengan el edificio, aunque después hay que demolerlo y no sirve para nada. Pero justamente las presillas, que acá están prácticamente detonadas, ¿sí? O sea que este sistema de cruces funciona mejor que el sistema de estribo, ¿sí? Estas presillas son las que le transmiten el esfuerzo de un tabique al otro. ¿Está? Y eso lo vimos, si ustedes van a la foto que hay en el tema 1, hay un edificio color medio marrón que tiene unas vigas rotas, yo ahora no lo tengo acá, vayan, véanlo, es una foto del sismo de Chile, y las presillas están como en este modelo. ¿Está bien? Entonces, el objetivo básicamente es que estos elementos sean los que resistan fundamentalmente el esfuerzo de corte de las plantas. Entonces, en la medida en que podamos, y esto como conclusión de para qué sirven todos estos tabiques, en la medida en que podamos ubicar estos tabiques de manera simétrica en las plantas y mediante la ubicación de estas presillas, vamos a poder transmitir todo el esfuerzo de corte y utilizar esta sección como prácticamente una sección de un tubo. ¿Sí? Entonces, estos elementos se llaman justamente paredes de corte o tabiques de corte o tabiques resistentes de corte. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, terminamos aquí por hoy. Esto lo tienen ahí en el tema explicado con algún resumen en un PDF que yo les colgué en el tema 2. Es esto mismo que estuvimos viendo. Y bueno, mírenlo, cualquier duda, ¿está bien? O lo podemos ver la próxima, o si tienen alguna duda ahora o comentario, lo podemos ver ahora mismo, no hay ningún problema. Si tienen que ir a clase, los libero. Escucho. Okay. Bueno, entonces espero que más o menos hayamos podido recorrer desde la teoría de los elementos vibrantes, más o menos los sistemas vibrantes, hasta cuál es el concepto que utilizan las normas para desarrollar toda la teoría de cálculo, que es bastante compleja. Entonces, esa asimilación de los edificios a péndulos y aplicación de las fuerzas horizontales, espero que lo entiendan. Así en la clase que viene vemos la norma y vemos bien cómo es el procedimiento para poder relacionar estos conceptos que vimos hoy, los objetivos que vimos en la clase pasada, con la aplicación de la norma. Nada más que eso. ¿Se entiende? Ahora hay una consulta. En la presentación esta de PowerPoint, ¿la podría subir? Porque por ahí en lo que es el tema 2, o sea, los apuntes del tema 2, está bueno porque está escrito, pero las fotos son bastante chicas y por ahí, yo por lo menos lo imprimo para poder leerlo y para poder verlo un poquito más grande. No sé si se puede. Sí, sí. Está impreso
si lo bajás está impreso horizontal, está puesto en el sentido apaisado de la página. Así que, pero no hay problema, sí, levanto la presentación, no hay problema. ¿Está bien? Genial, gracias. Listo. Bueno, chicos, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el miércoles con algunos, así que. Pero acá en especiales seguimos el lunes que viene. ¿Sí? ¿Está Listo, bien? Horacio. Cualquier cosa, junten dudas, junten lo que sea y lo vemos. ¿Está bien? Bien. Chao. Hasta Hasta luego. luego. Chao, hasta Chau, hasta luego. luego.